¿Y si te dijera que la búsqueda obsesiva del lado oscuro de Octavio Paz revela más sobre nuestras propias sombras que sobre las suyas? El mito de los secretos biográficos ocultos que transformarían nuestra percepción del Nobel mexicano es, según el propio pensamiento paziano, una máscara más que proyectamos sobre la figura del creador. Si alguna vez has sentido esa fascinación morbosa por encontrar las grietas en los pedestales que construimos para nuestros héroes intelectuales, si has buscado esas revelaciones que supuestamente cambiarían todo lo que creíamos saber sobre un autor, entonces estás experimentando exactamente lo que Octavio Paz identificó como una de las máscaras más persistentes de nuestra cultura, la necesidad de destruir lo que admiramos para sentirnos menos pequeños ante la grandeza. Hoy vamos a desentrañar no los supuestos secretos oscuros de Paz, sino algo mucho más profundo y perturbador, como nuestra obsesión por encontrar imperfecciones en los grandes creadores revela el laberinto de nuestra propia soledad y la incapacidad de aceptar que la grandeza auténtica no excluye la humanidad completa, sino que la incluye y la trasciende. Porque lo que realmente nos inquieta no es que Paz haya tenido un lado oscuro, como todo ser humano, sino que hayamos construido una imagen tan deshumanizada de él que necesitemos inventar revelaciones prohibidas para volverlo accesible a nuestra propia fragilidad. Acompáñame en este viaje arqueológico hacia las capas más profundas de nuestra relación con la figura del intelectual, donde descubriremos que el verdadero misterio no está en lo que los biógrafos ocultaron, sino en lo que nosotros necesitamos ocultar de nosotros mismos cuando nos enfrentamos a la obra de un verdadero creador. En el tiempo cotidiano de nuestras búsquedas por Internet, en esa voracidad contemporánea por consumir revelaciones sobre las vidas privadas de los grandes intelectuales, nos encontramos una y otra vez con la misma promesa seductora, la verdad que no te contaron sobre, inserta aquí el nombre del genio. Y Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, poeta de Piedra de Sol, ensayista de El laberinto de la soledad, no escapa a esta hambre de desenmascaramiento que caracteriza nuestra época. Ahora bien, es aquí donde debemos detenernos en el primer umbral del laberinto que Paz mismo nos enseñó a reconocer. La máscara social no es solo la que usan los biografiados, sino también, y quizá principalmente, la que usan los que buscan biografías escandalosas. Cuando buscamos el lado oscuro de Octavio Paz, cuando esperamos encontrar revelaciones sobre supuestas depresiones ocultas, alcoholismo secreto o episodios de violencia deliberadamente omitidos por biógrafos cómplices, estamos participando en uno de los rituales más característicos de nuestra cultura del espectáculo, la necesidad compulsiva de humanizar a través de la degradación. Paz observó con precisión quirúrgica este fenómeno en su análisis de la modernidad. Escribió sobre cómo nuestra época, incapaz de aceptar la tensión creativa entre grandeza y humanidad, oscila constantemente entre la divinización y la demonización de sus figuras públicas. No podemos sostener la contemplación de una grandeza que no excluya la complejidad humana, entonces inventamos secretos oscuros que expliquen esa grandeza como compensación neurótica. La biografía de Paz que circula en los medios académicos y culturales presenta, efectivamente, a un hombre de contradicciones profundas, como todo creador auténtico. Diplomático que renunció en protesta por la masacre de Tlatelolco, poeta surrealista que abrazó luego la filosofía oriental, intelectual de izquierda que evolucionó hacia posiciones más complejas políticamente. Estas no son contradicciones que sus biógrafos ocultaron, sino tensiones dialécticas que Paz mismo exploró abiertamente en su obra. Pero nuestra cultura del escándalo necesita algo más dramático. Necesita adicción, violencia, secretos familiares explosivos. Necesita convertir las tensiones creativas normales de todo intelectual en patologías sensacionalistas, porque sólo así podemos procesarlas desde nuestra propia mediocridad sin sentirnos demasiado confrontados por la diferencia abismal entre crear una obra como la de Paz y consumir revelaciones sobre supuestos secretos de su vida privada. El primer nivel de la máscara, entonces, no está en lo que los biógrafos supuestamente ocultaron sobre Paz, sino en lo que nosotros necesitamos ocultar sobre nuestra relación con la grandeza intelectual.
Necesitamos creer que detrás del creador de Libertad bajo palabra hay un hombre destruido por demonios personales, porque así su obra deja de ser un espejo de nuestras propias posibilidades no realizadas y se convierte en el producto patológico de un sufrimiento que, secretamente, consideramos superior al nuestro. Esto nos permite consumir su genialidad sin sentirnos interpelados por ella. Si Paz era un alcohólico depresivo que golpeaba a sus esposas, entonces Piedra de Sol no es una invitación a expandir nuestra propia conciencia poética, sino el síntoma artístico de una patología fascinante que podemos observar desde la distancia segura de nuestra normalidad. La verdadera máscara social, la que Paz habría identificado inmediatamente, es esta: nuestra incapacidad cultural para sostener la contemplación de una obra que nos desafía a crecer sin necesidad de degradar previamente a su creador. Por otro lado, Octavio Paz vio más allá de esta máscara del sensacionalismo biográfico y en los corredores más profundos de la psique cultural moderna descubrió algo mucho más perturbador: que nuestra obsesión por encontrar el lado oscuro de los grandes creadores es, en realidad, una proyección masiva de nuestras propias sombras no integradas. En su ensayo sobre la figura del intelectual en la modernidad, Paz analiza con precisión clínica este fenómeno que él llamaba la democratización por degradación. Incapaces de elevarnos hacia la altura de una obra como el arco y la lira o corriente alterna, preferimos rebajar a su creador hasta nuestro nivel a través de revelaciones sobre sus supuestas miserias personales. Pero aquí es donde el análisis paziano se vuelve implacable. Esta operación revela más sobre quienes la realizan que sobre su objeto. Cuando buscamos compulsivamente los traumas ocultos que expliquen la genialidad de Paz, estamos confesando nuestra propia incapacidad para imaginar que la grandeza pueda emerger de la integración creativa de la experiencia humana completa, en lugar de la neurosis espectacular. Paz vivió, como todo intelectual de su generación, las tensiones normales de un hombre que atravesó el siglo XX mexicano en toda su complejidad. Conoció el exilio, los conflictos matrimoniales, las crisis vocacionales, las dudas políticas, las depresiones circunstanciales. Todo esto está documentado en sus cartas, entrevistas y textos autobiográficos. No hay secretos deliberadamente ocultados por biógrafos cómplices, hay una vida humana completa que incluye sufrimiento, error, crecimiento y trascendencia. Lo que nuestros buscadores de escándalos no pueden procesar es precisamente esto: que Paz transformó sus crisis personales en material poético sin dramatizarlas hasta el exhibicionismo, que integró sus contradicciones sin resolverlas mediante explicaciones psicológicas simplistas, que vivió sus sombras sin convertirlas en la justificación de su obra. Esta capacidad de integración es lo que verdaderamente nos inquieta. Preferimos la narrativa del genio torturado porque es más fácil de consumir que la del creador que logra transformar el dolor en belleza sin victimizarse, que convierte las crisis en crecimiento sin dramatizarlas, que acepta sus limitaciones sin usarlas como excusa para la mediocridad. Si estás comenzando a reconocer en ti mismo esa fascinación por los secretos oscuros de los grandes intelectuales, si sientes ese alivio secreto cuando encuentras evidencia de que tus héroes culturales también tienen pies de barro, entonces estás tocando uno de los corredores más profundos del laberinto paziano, la incapacidad moderna para sostener la tensión creativa entre admiración y humanidad. Paz nos enseña que esta tensión no se resuelve degradando al objeto de admiración hasta volverlo humanamente accesible, sino elevando nuestra propia capacidad de contemplar la grandeza sin necesidad de destruirla. El problema no está en que Paz haya tenido aspectos oscuros, como todo ser humano, sino en que nosotros necesitemos convertir esos aspectos en el centro de nuestra relación con su obra. En este corredor profundo del laberinto, comenzamos a intuir que la verdadera revelación no está en los supuestos secretos de la biografía de Paz, sino en los secretos de nuestra propia relación con la grandeza. Y estos secretos son mucho más incómodos que cualquier escándalo biográfico, porque nos obligan a enfrentar nuestra propia mediocridad elegida en lugar de disfrutarla voyerísticamente en otros. También, la cámara secreta de nuestra soledad cultural revela la verdad más perturbadora de todas:
que nuestra obsesión por encontrar el lado oscuro de Octavio Paz es, en realidad, una forma sofisticada de evitar el encuentro auténtico con su obra y, por extensión, con nuestra propia posibilidad de crecimiento intelectual y espiritual. Aquí, en el núcleo ontológico del laberinto, Paz nos confronta con una comprensión que desarma completamente la lógica del sensacionalismo biográfico. La autenticidad de un creador no reside en la exhibición de sus traumas personales, sino en la capacidad de transformar la experiencia humana completa, incluyendo el sufrimiento, en una obra que trascienda las circunstancias de su creación. Los supuestos secretos ocultos que buscamos en la vida de Paz revelan una comprensión profundamente equivocada de lo que constituye la verdad biográfica de un intelectual. Esperamos encontrar explicaciones causales simples, que escribió sobre la soledad porque era un depresivo crónico, que exploró la filosofía oriental porque huía de traumas occidentales, que desarrolló su teoría sobre las máscaras sociales porque él mismo vivía enmascarado por adicciones secretas. Pero esta lógica biografista es exactamente lo que Paz identificó como una de las formas más sutiles de resistencia a la obra de arte. Convertimos al creador en un caso clínico para evitar que su obra nos transforme en sujetos de contemplación estética y reflexión filosófica. La verdad secreta de Octavio Paz, la que realmente perturba a quienes buscan escándalos biográficos, es mucho más radical que cualquier revelación sobre supuestos episodios de alcoholismo o violencia. Paz logró vivir una vida intelectual auténtica en una época que había perdido la capacidad de distinguir entre autenticidad y exhibicionismo, entre profundidad y drama, entre complejidad y patología. Sus crisis personales, que existieron, como en toda vida humana plena, no fueron ocultadas por biógrafos cómplices, sino integradas en una obra que las trasciende sin negarlas. Cuando Paz escribe sobre la soledad en el laberinto de la soledad, no está haciendo terapia pública ni confesándose ante sus lectores. Está transformando una experiencia personal y cultural en un instrumento de comprensión que puede servir a otros para entender su propia experiencia. Esta capacidad de transformación es lo que verdaderamente nos resulta insoportable. Preferimos pensar que detrás de su análisis de las máscaras mexicanas hay un hombre que usaba máscaras patológicas para ocultar depresiones clínicas, porque así evitamos enfrentar la posibilidad de que nosotros también podríamos transformar nuestras propias crisis en material para el crecimiento, en lugar de convertirlas en justificaciones para la mediocridad. El secreto que los biógrafos ocultaron no es que Paz tuviera problemas personales, sino que los resolvió de una manera que pone en evidencia nuestra propia cobardía existencial. En lugar de dramatizar sus conflictos hasta convertirlos en espectáculo, los metabolizó hasta convertirlos en sabiduría. En lugar de exhibir sus heridas como credenciales de autenticidad, las curó hasta convertirlas en instrumentos de comprensión. Esta diferencia es la que realmente nos perturba cuando buscamos el lado oscuro de Paz. No podemos tolerar la evidencia de que es posible vivir las crisis sin victimizarse, enfrentar las contradicciones sin dramatizarlas, integrar las sombras sin exhibirlas. La cámara secreta del laberinto paziano revela, finalmente, que el verdadero escándalo no está en lo que Paz supuestamente ocultó de su vida personal, sino en lo que nosotros ocultamos de nuestras propias posibilidades cuando preferimos consumir biografías sensacionalistas en lugar de enfrentar el desafío transformador de su obra. Para finalizar, como luz al final del laberinto, Paz nos muestra el camino hacia una comprensión radicalmente diferente de lo que significa relacionarse auténticamente con la obra de un gran intelectual. Una comprensión que disuelve completamente la necesidad de buscar lados oscuros ocultos porque integra la humanidad completa del Creador sin reducirla a patología espectacular. Esta salida luminosa comienza con el reconocimiento de que nuestra fascinación por los supuestos secretos biográficos de Paz es, en realidad, una resistencia sofisticada a permitir que su obra cumpla su función genuina. Transformarnos desde adentro a través del encuentro con una inteligencia que logró integrar creativamente las tensiones fundamentales de la existencia humana. Paz nos enseña que la verdadera biografía de un intelectual no está en los detalles de su vida privada,
sino en el proceso mediante el cual transformó su experiencia personal en instrumentos de comprensión universal. Los aspectos difíciles de su vida, y los tuvo, como todo ser humano, no son secretos vergonzosos que los biógrafos ocultaron, sino material que él mismo metabolizó hasta convertirlo en los *insights que encontramos en El arco y la lira, Postdata o Los hijos de Limo. Esta perspectiva disuelve completamente la lógica del sensacionalismo biográfico porque revela que estamos buscando en el lugar equivocado. Si queremos conocer realmente a Octavio Paz, no necesitamos revelaciones sobre supuestas adicciones o episodios de violencia doméstica. Necesitamos la capacidad de seguir el proceso mediante el cual él transformó las crisis universales de su época en instrumentos de clarificación que todavía nos sirven para entender las nuestras. El verdadero lado oscuro de Paz, el único que realmente importa para nosotros como lectores, está completamente a la vista en su obra, su análisis implacable de las máscaras mexicanas, su diagnóstico severo de la soledad moderna, su crítica penetrante de los ideologismos políticos, su exploración honesta de las contradicciones entre tradición y modernidad. Este lado oscuro no necesita ser revelado por biógrafos independientes porque Paz mismo lo integró en una obra que nos obliga a enfrentar nuestras propias sombras culturales y personales. No hay secretos ocultos porque la función de un verdadero intelectual no es ocultar sino iluminar, no es guardar secretos sino crear instrumentos de comprensión. La salida luminosa del laberinto nos lleva a una relación madura con la figura del intelectual, una relación que puede sostener la tensión entre admiración y humanidad sin resolver esa tensión mediante la degradación. Podemos reconocer que Paz fue un ser humano completo, con crisis, errores y limitaciones, y simultáneamente honrar el hecho de que logró transformar esa humanidad completa en una obra que nos ayuda a comprender mejor nuestra propia condición. Esta síntesis nos libera de la necesidad compulsiva de buscar escándalos biográficos porque nos proporciona algo infinitamente más valioso: la posibilidad de usar la obra de Paz como instrumento para nuestro propio crecimiento intelectual y espiritual, en lugar de usarla como entretenimiento para nuestras proyecciones sobre la vida de los grandes creadores. Al final del laberinto, descubrimos que el verdadero secreto no estaba en lo que los biógrafos ocultaron sobre Paz, sino en lo que nosotros habíamos ocultado sobre nuestras propias posibilidades de transformación. Y este descubrimiento es mucho más perturbador y liberador que cualquier revelación sobre supuestos episodios oscuros de su vida privada. En resumen, el viaje arqueológico que hemos realizado por el laberinto de nuestra relación con Octavio Paz nos ha revelado una verdad que trasciende completamente la búsqueda de supuestos secretos biográficos, que nuestra obsesión por encontrar el lado oscuro de los grandes intelectuales es, en realidad, una forma sofisticada de resistencia a permitir que sus obras cumplan su función transformadora genuina. Hemos descubierto que la verdadera revelación no está en lo que los biógrafos supuestamente ocultaron sobre Paz, sino en lo que nosotros ocultamos sobre nuestra propia capacidad de relacionarnos maduramente con la grandeza intelectual. El escándalo no está en que Paz haya tenido aspectos oscuros, como todo ser humano, sino en que nosotros necesitemos convertir esos aspectos en el centro de nuestra relación con su obra para evitar el desafío real que esa obra representa. Esta comprensión nos libera de la lógica del sensacionalismo biográfico y nos abre a una relación auténtica con el pensamiento paziano. Una relación que puede integrar la humanidad completa del Creador sin reducirla a patología espectacular, que puede sostener la admiración sin idealización y la crítica sin degradación. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. Como decía Octavio Paz, el hombre es el único ser que sabe que está solo y el único que busca al otro. Pero podríamos agregar, es también el único ser que, cuando encuentra a otro verdaderamente grande, prefiere reducirlo a su propio tamaño antes que permitir que esa grandeza lo eleve. La obra de Paz nos invita a una relación diferente con la excelencia intelectual, una relación que puede sostener la tensión entre admiración y humanidad sin resolverla mediante la degradación.
En esta nueva relación, los aspectos oscuros de la vida de un creador no son secretos vergonzosos que necesitan ser revelados, sino material humano que fue transformado en instrumentos de comprensión. Cuando dejamos de buscar el lado oscuro de Octavio Paz y comenzamos a enfrentar el lado oscuro de nuestra propia relación con la grandeza, descubrimos que el verdadero laberinto no estaba en su biografía, sino en nuestra incapacidad de aceptar que la excelencia intelectual es posible sin neurosis espectacular, que la autenticidad no requiere exhibicionismo y que podemos admirar sin idealizar y criticar sin destruir. Este es el regalo final del pensamiento paziano, la posibilidad de una relación madura con nuestros maestros intelectuales, una relación que nos permita crecer en lugar de simplemente consumir, transformarnos en lugar de entretenernos y encontrar en la obra de los grandes creadores no escándalos para nuestro voyeurismo, sino instrumentos para nuestra propia elevación.